Yo hice del año 2002 al 2006, creo que fue, o 2003 al 2006, aquellos 4 años, hice mi tesis doctoral desarrollando el Beach Quality Index. Este índice tenía la intención, y yo creo que en parte se consiguió, de ser un conjunto de subíndices que daban información parcial de los distintos procesos de la playa, entendiendo la playa como un sistema en el que el subsistema ecológico interacciona con el subsistema social y que esto producen pues le dan unas características particulares. Este índice, que yo creo que se hizo razonablemente bien, se aplicó para playas urbanas y semiurbanas. Desde entonces hemos seguido trabajando haciendo investigación en gestión de playas. Aquí, bueno, pues en otros sitios, después estuve unos años fuera también y luego volví. Y ahora Briana se incorporó hace unos meses para hacer la tesis. Entonces el planteamiento de su tesis es continuar con el índice este que se había desarrollado hace años, pero mejorarlo, ¿no? Es decir, por un lado, ¿en qué consisten esas mejoras? Pues en diferentes cosas. Aquel índice era un índice que en aquel momento se trabajó de forma interdisciplinar entre científicos de distintos campos, pero seguía estando restringido al ámbito científico. La literatura sobre sistemas socioecológicos actuales nos demuestra que los índices tienen que tener una base social más fuerte. Ese índice pues carecía un poco de eso. Entonces, una de las primeras cosas que hemos hecho, y pues esto vosotros pudisteis venir a la reunión que hicimos, era en El febrero, 1 de abril. en abril, De abril. era intentar decir, muy bien, tenemos unos subíndices, pero queremos vincularlos de forma muy robusta a las narrativas de los actores de los distintos colectivos que operan en el territorio. Por tanto, tenemos que ser muy rigurosos analizando las narrativas y ver de aquí cómo se derivan los distintos índices. Entonces, este es un primer elemento de la tesis de Briana que pretende mejorar el Beach Quality Index. Um, otros, otros elementos que pretendemos poner para la innovación son, pues este índice fue aplicado a playas urbanas y semiurbanas. Pretendemos aplicarlo a playas naturales. Por tanto, digamos, las componentes que tienen que ver con el análisis de la ecología tienen que ser más exigentes, más precisas y más variadas, ¿no? Porque esto, pues, hay un sistema ecológico en una playa urbana, pero es diferente del que hay en una playa natural. Más cosas, el concepto de la incertidumbre, lo que decíamos, ¿no? La robustez del sistema de indicadores, pues también nos hemos dado cuenta que tiene unas incertidumbres que para gestionar mejor de la playa tienen que ser reconocidas, lo que comentábamos antes. Otras cosas, pues ya se hizo en su momento un análisis del proceso económico, pero no se vinculó del todo al resto de los factores. Es decir, la pregunta de cuáles son los factores de la playa que afectan al sistema económico o al proceso económico de la playa y cómo lo afectan. Pues esta es una pregunta que no se pudo responder. Otro elemento importante es que Briana va a hacer un análisis cuantitativo, ¿no? Aparte, o sea,